Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con otros portales, vamos a conversar como todas las semanas con Trino Márquez en su segmento Mirador Sociopolítico, acompañado por el profesor José Manuel Serna, quien es el director de Invirne Corp, la organización auspiciadora de este canal. Bueno, yo quiero comenzar, Trino, porque me deja una apreciación sobre esta pronunciación del general Hernández Lares, que definitivamente lo veo como un militar desubicado, o es que definitivamente forma parte de un plan muy robusto que se permite utilizar a María Corina inventando una farsa, ¿no? Entonces, ¿qué propósito subterráneo puede haber allí? Bueno, déjame comentar lo siguiente. Eh, la verdad es que es desconcertante que este general, que es el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, haya No, y que incluido, va a ser pieza clave en el Plan claro, República. que es pieza clave en el Plan República, exactamente. Entonces es preocupante. Ah, mira, yo prefiero pensar, es simplemente una manera de aproximarme al tema. No quiero calificar al general, no quiero decir que él es cómplice de una jugada, de una trastada contra María Corina Machado, sino que fue víctima, este general, de un engaño por parte de quienes están planificando la campaña electoral de Nicolás Maduro, porque esa es una maniobra burda. El video en el cual María Corina aparece con esa pizarra detrás, esa pizarra en blanco, fue ampliamente difundido. Y es muy extraño que el jefe del Comando de Operaciones Estratégicas de la Fuerza Armada no hubiese estado enterado. O peor aún, que participara de una maniobra de fake news para calumniar a María Corina Machado. Entonces yo prefiero pensar que el general Hernández Lares está equivocado y fue víctima de un engaño y que debería rectificar. Lo que pasa es que este general no retira el audio, no retira el video de las redes. Y entonces eso sí lo convierte en un hecho sospechoso, porque si él admitiese el error y retirase de X el video, bueno, tú dices, sí, efectivamente fue un video. Ahora, yo no sé si es que él no quiere admitir que fue víctima de un engaño o que después de que fue engañado, para no quedar mal, deja montado allí el video. Por vergüenza, ¿tú crees? Por vergüenza, porque mira, es que permítame tú y Manolo hacer un comentario un poco más general sobre la campaña de Nicolás Maduro, que adolece de una serie de falencias garrafales. Es una campaña que primero tiene un candidato pésimo, que es Nicolás Maduro, porque es un candidato que ya tiene 12 años gobernando de manera continua. Fue durante el periodo de Hugo Chávez, ocupó posiciones muy importantes, fue canciller de la República, fue vicepresidente, fue presidente del Congreso de Pero la no por Asamblea. méritos acumulados, por favor. Bueno, por lo que haya sido, pero No, yo creo que no, yo creo que simplemente por la lealtad, pues porque exacto. Chávez buscaba era lealtades, no buscaba méritos, buscaba lealtades incondicionales. Entonces, este es un candidato ahora a ser reelecto que habla en futuro. Yo les prometo que son promesas, pero no exhiben ninguna hoja de realizaciones. Y tú no le puedes decir a un país que está sufriendo de necesidades elementales, como es el suministro de electricidad o de agua potable o de transporte público, que son necesidades básicas de la gente. Tú no le puedes estar hablando de futuro y tú no le puedes estar prometiendo que vas a Lo suministrar que tiene que agua rendir cuentas y nunca la rindió acertadamente. y nunca rinde cuenta. Entonces, es una campaña primero que habla en futuro. Luego, es una campaña que no tiene perfil.
Tú no sabes qué es exactamente lo que está buscando el madurismo. Una campaña que no tiene un libreto propio, que no tiene un plan determinado. Entonces vive dando bandazos. Ahora son las fake news, cosas como esta, que tiene en alguna guerrilla comunicacional, en algún centro estratégico, están planificando este tipo de torpezas, porque además, si una dirigente ha sido respetuosa con la Fuerza Armada Nacional y con los, incluso del Estado madurista, ojo, ha sido María Corina Machado. Entonces tú no puedes inventarles ese tipo de calumnias porque son tan mentiras tan burdas y tan groseras que lo que hacen es desprestigiar y desenmascarar que se trata de una campaña de eso que no tiene perfil. Lo último que acaba de inventar ayer Nicolás Maduro es que hay una conspiración, supuestamente, de la oposición para evitar A lo que... mejor la está dirigiendo Chávez, que fue experto en eso. Exacto. Sí, pero ¿a quién se le ocurre en su Por sano favor. juicio? No, Por favor, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio decir que hay una campaña opositora para impedir que el doctor José Gregorio Hernández sea santo? Si ese es un patrimonio cultural de Venezuela, es una figura histórica claro. de Venezuela, de la cual no se puede Y ni no es se debe potestad de hacer. ningún gobernante de turno, eso corresponde a otra instancia clerical y religiosa en Exacto, la que eso él no no tiene tiene nada, por qué inmiscuirse ni fijar posiciones. nada, y además, ¿qué puede hacer la oposición venezolana para impedir frente al Papa Francisco o frente a la iglesia, a la curia romana? ¿Qué puede hacer para ¿No? Y que impedir tiene que, sus métodos de evaluación de los recaudos respectivos exacto, y es histórico y un que tiene protocolo. un protocolo que es cada vez más rígido? Claro. Bueno, entonces lo que indica esto, todos estos episodios que son deplorables, el episodio de Hernández, eh, el general el Lares. general Cares, Que yo estoy aquí no tiene nada que avergonzado, ver contigo. que yo estoy aquí avergonzado por el apellido que tengo, pero, Hernández Lares, pero él, está desubicado totalmente. seguir a María Corina, intentar bloquear a María Corina en su gira por el interior, tumbando árboles. Entonces, lo que hacen es quedar eh, hacer el papel de ridículo, no hay otra Chicos, expresión. fueron capaces de crear un desfile de gandolas cargadas de tanques en Guárico cuando ella iba por esa zona, Por para esa entorpecer el zona. tránsito. Sí, entonces intentaron bloquearla en su acceso a Altagracia de Orituco y resulta que se movilizaron miles de motorizados, que precisamente hay que recordar que el gobierno, una de las políticas que ha tenido, ha sido la de darles créditos baratos a los motorizados para que adquieran las motos. Y esa es la manera como les están No, pero retribuyendo. menos mal que tú mencionas lo de las motos, porque no es así tan de sencillo. Es que en ese negocio de las motos en Venezuela hay una exclusividad de ciertos grupos que forman parte del gobierno y que son los que van a recibir el dinero de los créditos. O sea, que es comprando y dando el vuelto de una vez. Claro, sí, pero aparte de eso, resulta que los beneficiarios directos, que son los propios motorizados que luego la utilizan como Los mandó a mototaxi. suicidarse en piruetas, Sí, pero por José favor. Antonio, ese es la retribución que les da, es que se han convertido en las escoltas o en los escoltas de María Corina, que en la campaña, Bueno, que son las que le abren paso por donde ella va, en Altagracia de Orituco y en otros poblados del estado Guárico, los que iban en la vanguardia. porque saben que los han utilizado tanto con los créditos mismos, con el uso de la gasolina y todo lo demás, los han utilizado a favor de ellos siempre. Y los motorizados también se hastían porque lo que quieren es otro sistema de vida. Claro, y lo que quisiera es tener empleos bien Exacto. remunerados, tener que sus hijos vayan a escuela, que sus esposas o sus padres y sus madres vayan a hospitales, que ellos mismos cuando tienen un problema de salud puedan ir a hospitales. Y claro, el gobierno cree que dándole las motos a créditos muy baratos y bajando los precios a niveles muy accesibles, cree que los va a comprar y resulta que
esa política también les ha fallado, porque el gobierno no tiene ninguna estrategia coherente frente a nada, ni frente a la campaña electoral, ni frente a la actividad económica, ni No, y frente... menos en lo económico, que no se audita nada ni se presentan informes de nada. Bueno, Para que hable José Manuel. una pregunta que le voy a hacer solamente para hacer mi planteamiento, pero empiezo con una pregunta. ¿Qué parte del socialismo del siglo XXI y de toda la parafernalia de la Revolución Cubana es la que no hemos entendido? Yo creo que, yo sé que Tino ha ido a Cuba, en alguna época fue, y yo fui, y la verdad es que es el mismo esquema. O sea, ahí no hay, para empezar, no hay información, hay simplemente propaganda. Yo estuve una semana en Cuba y todos los días el periódico tenía una foto de un líder de Vietnam y, y yo creía que era el mismo periódico. No, todos los días era un periódico distinto, casi que con el mismo titular y casi que con la misma foto. Es decir, no hay ninguna posibilidad de esperar nada de esa gente, nada, nada. Ese Eso es lo general, que se llama catequización. no, no, ese general tiene que haber hecho eso, no porque está distraído o loco, tiene que haber hecho, y yo creo que es lo que estamos observando día a día, hay una escalada contra el triunfo de María Corina. No sé si lo van a impedir, lo van a bloquear. Y por otro lado, que es lo que quiero decirles a ustedes, cada día veo más a María Corina bien enfocada. Acabo de sacar mi editorial de hoy, el editorial de hoy. Dejo con eso, comparándola con un jugador de ajedrez. O sea, el ajedrez consiste básicamente en que las dos personas desconocen la próxima jugada. ¿Ok? Pero las dos tienen estrategia, o por lo menos una. Y yo creo que lo más importante, y ocurrió este fin de semana con la cuestión del registro electoral, es que el CNE lanza una jugada, ¿verdad?, de bloquear prácticamente una gran cantidad de mesas y ya la gente de la plataforma y de María Corina había previsto eso. Entonces yo lo que creo es que va a ocurrir algo que tiene que estar más o menos avisorado en la plataforma, en el equipo de campaña de María Corina, y debe haber algo muy triste y muy desesperado en el búnker o en donde le están manejando las elecciones a Maduro. Porque lo que hace Maduro todos los días son, como dicen ustedes, pues bancadas de abogados. Yo no sé si ahí Entonces, en el equipo de Maduro hay mi sociólogos. pregunta para ti y para ti es la siguiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿O qué opciones? La gente habla de tableros, por eso yo hablo de... ¿Qué tableros tienen ustedes más o menos en vista? ¿Qué presienten ustedes que puede pasar? Así como que jugamos una especie de lotería. Mira, déjame comenzar eh, por esa evaluación, porque esa es una pregunta que me hacen a mí varias veces al día. Y yo creo que el proceso se ha ido encadenando de tal manera que el gobierno se va a ver obligado a dos cosas. Una, realizar las elecciones el 28 de julio. Y dos, admitir la derrota. Porque el tiempo para desmontar las elecciones ya se le pasó. Tú podías entender que hace un mes y medio, inhabilitara la tarjeta de la MUT, que es la tarjeta que propuso a la candidatura de Edmundo González. Tú podrías entender que hace un mes y medio se admitiera el recurso presentado por Luis Ratti contra la tarjeta MUT. O podrías entender que quitara a Edmundo González. Pero ya ese tiempo ha pasado porque el gobierno acaba de firmar hace unos días un acuerdo de reconocimiento de los datos con los 7 u 8 candidatos que se prestaron para esa maniobra tan innecesaria, lo que se firmó en el Consejo Nacional Electoral. Pero Eso fue esto, surrealismo, es un acto surrealista.
es un acto surrealista, porque además tienes allí la Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece todos los pasos que hay que No, dar no tiene para la ninguna realización. justificación Exacto. Tienes la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la LOPE, y tienes además el acuerdo de Barbados, y antes del acuerdo de Barbados, el memorándum de entendimiento firmado en México. Entonces, ese acuerdo era injustificable. No tenía ningún tipo de justificación. Pero además de eso, es que lo que hace eso es enredar al gobierno en su propia maraña. Porque ahora, ¿qué puede inventar el gobierno para decir que no hay elecciones? o que hubo fraude. O que hubo fraude. Entonces, por ese lado, el gobierno se ha visto, se ha ido, ha ido avanzando por un carril que lo lleva a las elecciones. Y ese día, todas las encuestas serias que yo conozco indican que el nivel de intención del voto entre los que están seguros de ir a votar, absolutamente seguros de ir a votar, ha venido aumentando. El porcentaje de gente que quiere ir a votar está por encima de 75%, casi 80% de la gente que dice que quiere votar, pero ahí se discrimina y entonces se utiliza una tabla y quienes se ubican entre los puntos 9 y 10 son los que están absolutamente seguros de ir a votar. Y este porcentaje de quienes están absolutamente seguros de ir a votar ha venido creciendo y en este momento está por encima del 65%. Y es probable que dentro de un mes, cuando se cierre la campaña electoral, ese porcentaje esté alrededor de 75, entre 75 y 80%. Si la gente sale a votar, 80% estamos hablando, para que lo entiendan las personas que ven este programa, estamos hablando de un número efectivo de votantes aquí en Venezuela de 16 millones de electores. Y de número real de votantes, suponiendo que la votación fuera de 80%, estamos hablando de 14 millones de votos efectivos. Al gobierno de Nicolás le resulta casi imposible pasar de 4 millones y medio de votos. 4 millones y medio de votos. Con lo cual, la oposición tendría alrededor de 7 millones de votos. Esa manera allí, con esa diferencia tan abismal, no es posible tramar ninguna de estas maniobras menores que el gobierno está planteando, como Pero, poner testigos. Eso, la última resolución, que consiste en lo siguiente: en los testigos de mesa, los testigos solamente pueden ser, y los observadores, quienes voten en esos centros de votación. Eso no está previsto en la ley orgánica de procesos electorales. Y esa decisión es una violación clara de la LOPE, porque la LOPE no puede modificarse ni medio artículo, no puede modificarse nada de la ley antes de 6 meses o en el periodo de 6 meses antes de que se realicen las elecciones. Y estamos apenas a 5 semanas del proceso electoral. Entonces, esa es una violación inconstitucional e ilegal porque viola la ley orgánica de procesos electorales. pero Trino, es que el mismo acuerdo que ellos forzaron a que se firmara también está fuera del marco de la ley, porque eso no existe. Eso está taxativamente entendido, que en un proceso electoral ocurren resultados y cualquiera puede impugnar. Ellos lo que querían era que de alguna manera Claro. el partido de María Corina Machado y del Mundo y lo de la plataforma unitaria claudicaran de antemano y entonces no impugnaran cuando ellos cometieron un fraude, así es que se les facilitaba. Así de sencillo. No, claro, y es que eso era inaceptable porque el Consejo Nacional Electoral ha demostrado ha dado unas muestras de parcialidad absoluta. Total. Él, como mucha de la gente sabe, muchas personas saben, el actual presidente, Elvis Amoroso, era el contralor en la época en la que se inhabilitó a María Corina Machado. Él fue quien inhabilitó políticamente a María Corina, Mira, y perdón, y tiene extralimitando. un pasado en la Cuarta República que yo no sabía, que él fue el que estuvo la operación aquella fraudulenta de los jeeps de Siliberto. Sí, Él fue el Ah, operador de Siliberto.
Bueno, mira, pasando rápido a otra, antes de que se nos acabe el programa. Yo quiero primero decirles que en nosotros, en Record, ¿no? Y en ojo con eso, creo que tenemos una alta prioridad. Bueno, Claret la tiene desde hace tiempo, pero en estos días hemos ido creando varias cosas para intensificar la comunicación alrededor del tema electoral y para fortalecer el modelo que tenemos comunicacional de ojo con eso. Estamos pensando en abrir en Miami y estamos muy cerca de abrir en España. Pero lo más importante que quiero decirles a este respecto es que estamos creando nuevas formas de información, más dinámicas, más para estar más presentes en las redes y modernizarnos, pues. Nosotros tres somos gente que no tenemos realmente la pinta de estar muy modernizados, pero sí somos modernos y No, vivimos puede ser No, actualizándonos y dígame, vivimos actualizándonos. No, dígame, Trino. yo me refiero a las canas, Trino, pues tú antes te pintabas el pelo, pero ahora no. Pero fíjate una cosa, a propósito de esto, Trino, estamos a la orden para que tú diariamente, si quieres, le pases información a José Antonio sobre hechos, noticias, datos importantes que metemos, porque vamos a estar metiendo cada cierto tiempo, 2 horas, 3 horas, noticias nuevas, ¿no? Y también, si necesitas algo muy importante, que tenga una fuerte incidencia en todo, también lo tienen a orden de Lares. El editorial que yo hago, lo podemos hablar ustedes o lo pueden hacer ustedes y lo seguimos manejando como editorial de Ojo con Eso TV. ¿Ok? Entonces, además de eso, Trino, si hay algún candidato para algún programa, más en la parte dinámica, en la parte noticiosa, porque tú eres analista político, pero en la parte noticiosa política, que quiera, porque yo voy a empezar a buscar anunciantes, y creo que hay varios temas hoy en día que están muy calientes para manejar. Están los eventos del fútbol y ahora vienen las Olimpiadas. Entonces, quiero dejar esto aquí como una noticia para nuestros oyentes. Y quiero preguntarte algo más, y es un poco la otra pregunta que estaba en lo que te hice inicialmente. Es decir, ¿qué escenario puede haber vamos a decir, de arreglo político, más allá de esta farsa del acuerdo preelectoral, que permitan? María Corina le dijo varias veces a Maduro, hay que negociar una transición. O sea, ¿cómo se puede ir preparando incluso para crear realmente un ambiente de confianza, de cierto entendimiento, de cierta voluntad de no llegar al conflicto? Porque todo lo que tú has dicho yo lo comparto y yo estoy seguro que la también. Ellos no pueden ganar las elecciones. O sea, ellos están perdidos. Es mentira todos los programas que hacen, los acabé haciendo declarar que tiene mucha gente. Entonces, ¿qué podría hacerse o qué ves tú que podrían hacer en la plataforma? Bueno, me parece que lo primero es insistir en que la transición debe ser ordenada y pacífica. La transición que se inicia a partir del 29 de julio. Yo creo que ¿qué es lo que está pidiendo Nicolás Maduro? Bueno, lo primero es que él quiere mantenerse allí en Miraflores. Ahí no se le puede complacer. No se le puede decir que. Y ese era el propósito del acuerdo. Y en Venezuela tampoco somos quienes, porque el juicio que él tiene afuera, nosotros no podemos interceder ni siquiera el señor Edmundo. Él tiene que determinar cómo va a asumir su futuro inmediato. Así de Bueno, sencillo. sí, exacto, pero el Y a eso gobierno, está expuesto todo funcionario público en todas partes del mundo. exacto, pero el gobierno lo que puede comprometerse es que le va a respetar sus derechos como expresidente. Esa es otra Eh, cosa. Ese es Depende de un un, chofer, le puede dar un escolta, lo que quiera. O sea, las cosas claro, que. ese tipo Y de bienes pagarle que su. ellos, por cierto, ellos no cumplieron No con el cumplieron. Porque a presidente Carlos del Andrés Periodo Pérez lo Democrático, despojaron de todo. a Carlos Andrés Pérez y a A Luis Herrera todos. Campín y a A Rafael todos. Caldera le despojaron de todos los Exacto. Entonces, beneficios que tenía. Bueno, pero no creo que eso no se trata
No, pero es que de si ellos quieren promover flores, la revancha. si ellos quieren flores, tienen bastante dinero con qué comprar flores. Que compren un jardín completo. Pero aquí la confrontación es jurídica para cada quien que cometió desafuero. Así de Bueno, sencillo. pero está bien, pero tú no puedes llegar a Pero eso un no forma gobierno No, parte no, de la nadie está transición. llegando. Ellos tienen que estar conscientes que eso lo tienen que asumir y no pueden pedir medidas excepcionales. Claro, está bien, José Pero Antonio. ese es un problema, porque Pero tú yo vas a creo que ese no es, negociar. eso no es, tú no puedes nombrar a Soga en la cárcel de Horcado. No, no. Yo creo que tú tienes que separar asuntos. Eso es un proceso jurídico internacional que tiene sus métodos y sus Bueno, sí, normas. pues, pero ellos desde el gobierno, Pero ellos yo desde me el refiero gobierno. a la transición, incluso para los que no tienen juicio, que son una gran mayoría. Esa es otra cosa. Decía un líder, creo que copellano, socialcristiano, no de Copey confiscado, decía ayer en un programa que un viceministro se le acercó a un automercado y le dijo, terminen de ganar, a ver si nos podemos ir de esto. Estoy obstinado. O sea, en el gobierno debe haber gente lúcida, consciente y con ganas de seguir viviendo y trabajando, etcétera, en el país y haciendo cosas buenas que pueden darle el peso decisivo a la balanza para que Maduro acepte, y cuando digo Maduro, probablemente todo el, todo la guardia pretoriana esa que él tiene, No, 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 acepten que no hay tienen que duda. negociar. No hay duda, no hay duda, pero estamos claros que ellos pretendieron convertir en pelele a todo funcionario público pequeño y grande. Ese es el problema de ellos. No, Pero ellos yo también, entiendo. pero si ellos tienen ciertas responsabilidades, o sea, verán cómo las asumen. Pero tú de antemano no se las puedes quitar de encima, porque estamos en una decisión que la está tomando el pueblo. Sí, pero tú Entonces, no vas a colocar los tribunales de la República, los no, yo no he dicho eso, yo no he Ok. dicho eso. Dicho eso, entonces vamos a ver cómo se puede, se les garantiza. Yo creo que una garantía importante para el PSV, para el partido, ya no para el gobierno, ni los miembros del gobierno, sino para el PSV, es reconocer que es una entidad política propia que va a Bueno, seguir funcionando. Lo acaba de decir Eduardo Fernández en un programa que me exacto. pareció bastante bueno lo que proponía. Entre otras cosas esa, que se le diera pues al partido de gobierno el reconocimiento o el espacio que Como la se... entidad, es que es una entidad, Eso lo dijo Henry Ramos Alú también hace meses, que el PSV va a seguir existiendo. Pero si en el claro, y PSV probablemente pero si en el mejor. PSV había bandidos, pues esos bandidos tendrán que ver qué hacen. No, probablemente Bueno, pero es la que, izquierda mundial Y el tiene que... PSV tendrá La que izquierda está muy deslastrarse de ellos. golpeada. La Bueno, izquierda está muy golpeada. pero que se deslastren a sí mismos. sí, mira, pero José Antonio y Manolo, lo más importante es que el jefe del Estado, el nuevo jefe del Estado, el nuevo gobierno que se constituya y las autoridades que asuman legítimamente el poder, tienen que actuar apegados estrictamente al Estado de Derecho. Nosotros no podemos repetir la experiencia de ellos que violaron continuamente la Constitución y la violan de manera permanente y No, atropellan el Estado de no Derecho. estamos Nosotros, proponiendo eso para nada. Estamos diciendo, no. Yo sé que no lo estamos proponiendo, pero yo quiero, si estamos hablando de transición pacífica y ordenada, el diálogo con el madurismo, el diálogo con quienes hoy están en el gobierno y quienes hoy ejercen las funciones de Estado, tiene que ser un diálogo en el cual prevalezca el sentido republicano y el sentido del respeto al orden constitucional. Ese tiene que ser el discurso con el cual pero nosotros... eso tienen que facilitarlo ellos, que lo detentan y lo van a detentar durante Bueno, seis ellos no meses lo van a más. facilitar, nosotros lo vamos a insistir. Nuestra insistencia tiene que ser que nosotros no venimos por la revancha. No. Nosotros no estamos interesados en la venganza contra Como nadie. tampoco se puede aceptar que en 6 meses que vienen después del 28 de julio, ellos monten horda y compliquen la situación para que el gobierno asuma. No, y eso no va a ocurrir. Eso Bueno, no va a no, ocurrir pero hay porque, que ponerlo, no, mira, todo puede ocurrir cuando hay regímenes de estas características. Vamos a sí, estar claros. pero si hay un acuerdo con la Fuerza Armada, Ah, si hay un bueno, acuerdo con la Fuerza Armada, olvídense ustedes de los pero por colectivos. eso nacimos, arrancamos el programa Además, con yo la creo que con los preocupación. colectivos, lo que propuso eh, Edmundo, y creo que también lo propuso María Corina, a los colectivos, ese es un ente
paramilitar y en todo caso con una actividad política muy intensa con el cual hay que dialogar. A mí me parece que hay que quitarse de escrúpulos y llegar a mesas de negociación con los colectivos y ponerles los intereses del país, que están ustedes interesados en que el país se normalice, vuelva a su vida institucional, haya oposición, haya gobierno, haya sectores críticos que respetan todos el marco constitucional o no. Ese tiene que ser el dilema. Bueno, claro, Ahora, vamos a... porque la idea, llegar desde el comienzo a confrontarse con los colectivos, reprimirlos, a mí me parece que esa no es salida. Mira, Esa es no más, es yo creo que salida. incluso hay una situación económica tan crítica, tan absolutamente insoportable, que por encima de cualquier cosa, el día siguiente de las elecciones, hay que empezar a crear confianza en los organismos económicos, en los inversionistas, en los negocios, etcétera, porque el país está pero está en una situación desesperante. Eso lo sabemos los tres, cada uno tiene familia, amigos allá, y aparte de lo que corre en las redes, hay cosas verdaderamente espeluznantes. Sí, pero los Entonces, inversionistas son cautelosos, van a esperar que se decanten las cosas, no se van a golpar a bueno, llegar pero con por dinero de eso inversiones mismo, allá. por eso te escribo esta carta. Hay que Eh, empezar desde el día siguiente bueno, a decir, mira, ok, ya se dilucidó esto, ya se sabe quién es el próximo presidente y ahora vamos a hacer el camino para que a partir de ese día comience Venezuela a respirar, porque estamos asfixiados, bueno. estamos mal. Pero mira, vamos a hacer una cosa antes de irnos, porque nos quedan 5 minutos para decirle a Trino que de aquí en adelante, hasta que cierre la campaña electoral, tiene oportunidad de convocar inclusive a terceros de su sector, del sector universitario, del sector profesional, del sector empresarial que conozca, de cualquier área, para que también esté en su programa. Este programa es de él, se llama Mirador Claro, Sociopolítico. Y mientras más voces traigamos calificadas para estoy de evaluar acuerdo. y hacer propuestas, mejor. Incluso yo de una vez te digo, si tienes otra persona, yo hago el muti para que tenga, en el pequeño espacio que tenemos, tenga más chance. O Exacto. sea, yo desde ahora se los digo a los dos. A mí me encanta conversar con ustedes dos, pero entiendo que este programa hay que seguirlo mejorando en calidad, en dinámica, en contenido, en enfoque, etcétera, etcétera. Entonces, No, bueno, y bien, en participantes, bien claro, diversos. claro, claro. Eso es lo que le da Muy, fortaleza. muy buena la Que no sea idea. un monólogo, sino que sea un programa. La apoyo, sí. Exacto. Claro, Tú eres el único que tiene que seguir aquí porque tú eres vamos a decir, el que maneja todo el negocio. Tú eres el que maneja la bodega, pues. sí, tal vez aquí haya un poco más de dificultades tecnológicas, pero vamos a ver cómo podemos resolverlas para ver si es Tú posible. lo puedes grabar allá mismo. Te reúnes con 3 individuos, pones un micrófono, la misma lacto enfrente y se graba. Yo grabo con Tú te Zoom. grabas con 2 o 3 y luego me lo mandas y yo le edito y le inserto lo que para que Trino, se... yo grabo mi programa de economía, lo grabo con Zoom y se lo mando a José Antonio. Ok, bueno, después podemos hablar. Mira, Ok, bueno, pero Ve, después. Tú no puedes estar con el después, ¿vale? Estamos en el ahora. Tenemos un ok. cambio de gobierno y entonces tenemos que estar prestos Es que día a día. Tino toda la vida Lo que fue pasa un es que tiene que pedir, seductor. no, es que tiene que pedir Él fue un permiso. seductor y él estaba acostumbrado a decir, mañana, mañana, Y chama, ya, mañana. y mandaba. Bueno, bueno, Trino, cierra tu programa que te queda 1 minuto y medio. bueno, creo que las elecciones hasta ahora, el proceso que va a comenzar formalmente la campaña comienza este jueves. eh, ha venido marchando en un clima que yo destaco. Yo pensé que podía haber una violencia mucho mayor de la que ha habido, pero hasta ahora lo que ha habido es violencia verbal. Ha habido algunos conactos en el interior del país para impedir que las campañas de María Corina, de las giras sean torpedeadas, pero el ambiente general es un ambiente que no se ha desbordado. Aquí no hay una violencia como la hubo en Colombia, como la que ha habido en Ecuador, incluso en México, donde hubo muchos alcaldes asesinados. Esto es Y un clima todavía sigue. tenso, y todavía así. Aquí este es un ambiente tenso, pero es un ambiente que va camino a la
elecciones, al proceso electoral del 28 de julio. Así es que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que la dirigencia haga lo que tiene que hacer. Edmundo González ejerza ese liderazgo pausado que tiene y María Corina continúa siendo ese torbellino de esperanza que representa y que ha estrenado al país como nunca antes lo habíamos visto. Por eso te insinuamos que convoques a terceros que se comprometan aquí a hacer formulaciones, propuestas, cuestionamientos, observaciones, recomendaciones, porque tú y otros más son los que hacen la fuerza. Así es. Gracias por su tiempo, pues entonces a los dos. Gracias, Trino. Muy bueno Ok, todo. Te hasta felicito. luego. Chao. Placer. Cuídense, Chao. pues.